damos gracias a Dios, aunque ha sido un poquito tarde. Hemos tenido problemas, iniciamos en la transmisión, pero se cayó, nos reportaron que no se estaba viendo ni oyendo, entonces esperamos que en este momento ya hemos solucionado algunos problemas, pero de todas maneras sigue como molestando el computador. Entonces le damos gracias a Dios por todo, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Estamos hablando de la doctrina. Recuerden que la doctrina es la enseñanza que rige mi vida y que me lleva a tomar decisiones radicales. Cuando hablamos de doctrina, es esa enseñanza que debe regir nuestra vida, es la enseñanza que debemos poner en nuestro diario vivir, que es lo que va a hacer que si realmente creemos o no, porque una cosa es saber y otra cosa es creer. Y muchos, como los fariseos, tenían la doctrina, dicen que tenían una excelente doctrina y era conforme a la palabra de Dios, pero no eran coherentes en lo que enseñaban con la forma que vivían. O sea que ellos lo sabían, pero no lo creían en sí, porque no, tampoco no, sí. Entonces ellos por eso los llegaron a ser llamados hipócritas, porque enseñaban una cosa y vivían otra. O sea, sí conocían y su doctrina era conforme a la palabra de Dios, pero no la vivían, no la ponían en práctica. Simplemente era un conocimiento que ellos habían adquirido en su vida, pero que no regía sus vidas. Y por eso Jesús mismo les advierte, dice: mire, no sean como los fariseos, o sea, no sean hipócritas, porque ellos enseñan, pero lo que enseñan no quieren ni con un dedo moverlo, ni hacerlo conforme. No todos eran los fariseos, no todos eran hipócritas, pero había un gran número de fariseos que eran hipócritas porque no vivían conforme a la doctrina que enseñaban. Decía que nosotros los creyentes debemos tener la doctrina conforme a la palabra, pero que también debemos practicarla, pasar del conocimiento a la práctica, para que no seamos hipócritas. Decía que si nosotros tenemos una doctrina que es la doctrina del perdón, la doctrina del perdón es muy especial y trascendental en la vida, que ya que trasciende. Si uno no perdona, pues aunque conozca de Dios y haya oído de Dios y aún conozca a Dios, pero si no perdona, va a trascender de tal manera que o se vaya a ir al cielo o vaya a ir al infierno. Si perdona, Dios también lo va a perdonar. Si no perdona, pues su destino final será el infierno. Y fuera de muchas cosas que en sí lleva esa doctrina del perdón, porque cuando una persona perdona, si está enferma puede ser sanada. Si la persona se perdona, también puede tener una conciencia limpia, va a tener mejores sueños, y todo lo que puede ser de bendición, va a tener gozo y alegría en su corazón y en su vida, si ha perdonado. Si no ha perdonado, pues va a seguir viviendo en el pasado, recordando todas las cosas que las personas le hicieron, y no va a tener paz nunca. Y que el mejor bien que Dios nos ha dado es la paz, que Jesús pagó mucho para que nosotros nos tuviéramos en paz. El deseo de Dios es que sigamos el ejemplo de Jesús, que así como Jesús nos perdonó, así también lo hagamos nosotros. Decía que el perdonar debe ser conforme a la palabra de Dios. Si una persona en un momento dado, recuerde que perdonar es la acción de remitir el pecado o ofensa delante de Dios por medio del nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección y la sangre de Jesús en oración, que eso es necesario que lo hagamos. Una persona se puede reconciliar con otro y decirle: mire, perdóneme, discúlpeme, y la persona lo hace y hasta lo puede hacer de corazón, pero el pecado persiste delante de Dios porque no se ha hecho la remisión respectiva en oración por medio del sacrificio de Jesús, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado o de la ofensa. Por eso es que cuando nosotros perdonamos, debemos llevarlo en oración y decirle al Señor: mire, perdona a mi hermano, o perdóname a mí a través de tu Hijo Jesús.
de la sangre de tu Hijo Jesús. Y uno, al hacer eso, está remitiendo el pecado delante de Dios. Y debe ver, por eso que Jesús insistía en la necesidad de orar por los que nos persiguen, por los que nos ultrajan, por los que dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, y contra los que nos ofenden. Debemos, Él nos enseñaba y nos orientaba a la necesidad de siempre hacerlo en la oración. Pero la única manera de remitir el pecado es en oración. No es decirle, mire, yo lo perdono, no. Hay que llevar esa causa delante de Dios para que Dios también lo pueda perdonar, para que lo que usted desate aquí en la tierra será desatado en el reino de los cielos, y que usted lo que ate en el cielo también sea atado aquí en la tierra. Ese es el modo de perdonar del Señor, que dice que debemos a tomarlo en oración. Si usted no ha perdonado, debe empezar a tomar esa decisión de perdonar y hacerlo de corazón, porque si no perdonamos de corazón tampoco sirve. Es un perdón falso, un perdón mentiroso. Entonces debemos hacerlo y hacerlo de todo corazón, como dice la palabra del Señor, para que en nuestra oración tampoco tenga estorbo, para que nuestra oración sea oída en el cielo y pase de las nubes. Entonces, por la necesidad de que perdone, la gente dice, ay Señor, pero es que yo oro y no recibo. Pero usted puede tener algo contra otro, y eso está impidiendo que su oración llegue a la presencia de Dios. Puedo decir que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo de Jesús nos limpia de todo pecado. Y al quitar ese estorbo, que es la falta de perdón, nuestra oración puede ser oída en el reino y respondida. Es necesario que perdonemos y perdonemos de corazón. Y también el perdonar implica olvidarse. Si una persona está recordando lo que la otra persona le hizo, es porque no ha orado, y no ha orado lo suficiente para perdonar. Debe perdonar y bendecir en oración a esa persona y pedirle que Dios tenga misericordia, la perdone y la salve. Porque cuando la persona se está exponiendo al fuego del infierno, tanto el ofensor como el ofendido se están exponiendo, porque uno, si no perdona, se está exponiendo a perderse, y el que ha sido el ofensor también se está exponiendo al fuego del infierno. Por la necesidad que todos perdonemos. Yo les decía antes de que estemos transmitiendo, como unos 20 minutos antes que no salió al aire, les decía que la necesidad también de nosotros creer en la doctrina del arrebatamiento. Decía que cuando los discípulos oyeron de Jesús que venía y que venía pronto, entonces ellos lo tomaron muy en serio, lo creyeron, y más porque en ellos se divulgó una idea de que Juan el apóstol no moriría, sino que iba a venir a Jesús ver en las nubes. Entonces esa enseñanza se fundió basado en lo que Jesús le dijo a Pedro: si yo quiero que quede hasta que yo venga, que a ti. Y entonces dice que se fundió esa fama, eso que Jesús había dicho, pero distorsionado, porque Jesús no dijo que no moriría, sino que si él quería que quedara hasta que él viniera, que le interesaba a Pedro. Pero eso se tomó así en serio, y entonces eso llevó a la gente a tomar decisiones radicales. Una de las decisiones radicales que ellos tomaron es que vendían todos sus bienes. Si el Señor viene, como se ha pensado, ¿para qué quiero una casa? ¿Para qué tengo un trabajo? Si el Señor viene, pues ellos empezaron a tomar decisiones como esto de vender sus propiedades, y dice que los traían a los pies de los apóstoles. Y también Jesús se le había dicho: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene una. Y así sucesivamente. Dice que si queréis ser ricos en el reino de los cielos, entonces debe dar y compartir a los pobres, y tendrá ese tesoro en el reino de los cielos. Y muchas enseñanzas que Jesús le dio de la necesidad de dar
y ayudar a otros con los bienes, ellos lo tomaron en serio. Entonces ellos empezaron a vender sus propiedades y repartirlo, y en cierta manera llegaron a comerse todo lo que tenían. Pues de hecho fue como, no digo que fue un error, pero sí creo que fue una mala decisión de parte de ellos al creer que Jesús vendría en ese momento. No quiero decir que, porque aunque fue en un momento puede ser una mala decisión, pero lo tomaron en serio y vivieron conforme a lo que estaban creyendo. También hay otra cosa que es muy importante en eso de que Jesús venía. Entonces eso los llevó a vivir en una vida en santidad, porque ellos empezaron a purificarse todos los días, a santificarse, pensando que el Señor venía y que venía a hallar una iglesia sin tacha, sin mancha ni arruga. Los llevó a vivir una vida en santidad delante de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. También nos llevó a tomar decisiones como la de orar todos los días. Ellos iban al templo, se ocuparon de orar, que ellos sabían que el culto comenzaba a las 3 de la tarde, pero no sabía a qué horas iban a terminar, pero no era a ser enseñados, era a orar. O sea, que tomaron en serio la oración y se ocupaban mucho en la oración. Por eso también eso influyó mucho en la calidad de vida que ellos llevaron en cuanto a su relación con Dios. Vivían en comunión con Dios. Y no era de un día, ellos iban todos los días a la oración, porque creían que el Señor venía y que venía pronto. Entonces necesitaban estar velando y orando como habían recibido de Jesús la enseñanza. Entonces ellos tomaron esa decisión. De hecho fue maravilloso, porque eso llevó a la gente a tener una buena relación con Dios, a ser guiados por el Espíritu Santo, a siempre a tener en cuenta en cuanto a sus decisiones a Dios, y llevar todo en oración, y eran guiados y movidos por el Espíritu Santo debido a esa comunión íntima que tenían en oración con Dios, delante de Dios. También otra cosa que fue muy importante para ellos, que creían que el Señor venía, era la predicación del Evangelio. Entonces ellos se dedicaron, y dice que salían y predicaban el Evangelio por las casas. No había templos, el único templo era el de Jerusalén, pero en la sinagoga no lo hacían, no lo podían hacer así como siempre. Aunque sí, en algunas ocasiones sí, en las sinagogas se reunían los sábados para esto, pero la mayoría de su trabajo consistió en las casas. Ellos se reunían en casas y compartían con los vecinos el Evangelio, y de ahí se nacía una congregación, porque ellos se reunían constantemente, ya que no podían ir al templo. Entonces se reunían en las casas a orar y a compartir el Evangelio con otras personas. Eso llevó al apóstol Pablo, esa fe de que el Señor venía, lo llevó al apóstol Pablo a querer que todo el mundo fuera salvo, y a esforzarse por llevar el Evangelio y a ser discípulos. Eso es muy importante, que nosotros también tengamos en cuenta que ellos no tenían por tardanza la venida del Señor, sino que creían que el Señor en cualquier momento podía venir, y los llevó a tener comunión los unos con los otros. Por eso no solamente compartían las oraciones, sino también compartían el pan, y dicen que todos eran de un corazón y un alma, porque los permaneció unidos. El Señor viene, pues tenemos que estar unidos, tenemos que estar en comunión los unos con los otros, tenemos que estar en santidad, tenemos que estar velando, tenemos que estar predicando el Evangelio, tenemos que estar haciendo discípulos, tenemos que perseverar en la doctrina. Y los llevó a tomar todas estas decisiones que cambiaron en sí radicalmente su modo de vivir en todos los aspectos, porque creían que el Señor venía pronto. Nosotros también creemos que el Señor viene, y debemos también empezar a buscar, a cuidar esta salvación tan grande, a esmerarnos por leer las Escrituras, por hacer hábitos que cultiven nuestra relación con Dios, como es el congregarnos. Hoy en este tiempo no nos podemos congregar, pero usted en su casa sí se puede congregar para
o buscar el tiempo para orar, el tiempo para escudriñar la palabra, el tiempo para hacer las cosas que son agradables delante de Dios. Hoy podemos compartir el Evangelio por estos medios, entonces debemos esforzarnos por compartir también el mensaje del Señor a través de estos medios, y así estaríamos preparados para también estar buscando con el Señor. Ellos también dedican mucho tiempo al ayuno, mucho tiempo a la oración, mucho tiempo a estudiar las Escrituras, y por eso llegaron a tener tanto éxito que esa iglesia en Jerusalén llegó a tener en poco tiempo 8.000 creyentes. De hecho, había ese del servir a los demás, también era parte de la creencia de que el Señor venía. Entonces compartían para las necesidades de los pobres y se esmeraban por hacer las cosas que eran agradables delante de Dios. Nosotros también debemos cultivar buenos hábitos, como darle gracias a Dios por toda esta mañana que no pudimos transmitir desde el momento porque se cayó. Pues yo le dije gracias a Dios por todo, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Eso no debemos quitar de nosotros la paz, porque estamos esperando al Señor. Ninguna cosa nos debe quitar la paz, porque a paz nos llamó Dios. Sea lo que sea, debemos estar en paz, y primeramente con Dios y también con los demás y con nosotros mismos. Si estamos esperando al Señor, debemos estar pendientes, porque en cualquier momento, ya con esa conciencia que el Señor viene, que ya Israel volvió a ser nación, y que según la Biblia dice que no pasará una generación hasta que antes acontezca, nosotros debemos ocuparnos de esta salvación con temor y temblor. Y también compartir el Evangelio, porque dice que al que le negare también Él nos negará. Si nosotros debemos compartir el Evangelio a las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, y todas las demás cosas que son en cuanto al Evangelio. También hay otra doctrina, la necesidad de orar. La Biblia, si nosotros aprendemos a orar, Dios espera que usted dependa totalmente de Dios a través de la oración. Si hay algo que le agrada a Dios, aunque hay predicadores que dicen en cuanto a la ahora, ¿para qué tanta pedir a Dios si Dios sabe lo que necesitamos? Pero eso no es tan cierto, en el sentido de que a Dios le disgusta que le pidamos, no. Si hay algo que en la Biblia debe ser constante, la Biblia dice, uno puede dejar de leer la Biblia un día o dos y no hay problema en que uno no lo haga, pero el no orar sí es un problema, es un pecado delante de Dios, no depender de Dios todos los días en oración. Desde el comienzo de las enseñanzas siempre los hombres han orado a Dios para pedir su ayuda. Entonces el Señor dijo y el apóstol Pablo, todos ellos enseñaron la necesidad de permanecer y de orar siempre y no desmayar. Por eso dijo, orar sin cesar, velar en oración, orar en todo el tiempo, orar con acción de gracias. Él dice, por nada estéis afanosos, si sean conocidas vuestras peticiones, toda oración y súplica con acción de gracias. Entonces, si nosotros creemos que Dios responde la oración, vamos a empezar a orar. La única manera de tener algo de parte de Dios realmente es pidiéndoselo a Dios. Por eso es que orar es la acción de pedir, y debemos hacerlo conforme a su palabra, conforme a lo que Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento. Así podríamos tener éxito en nuestra vida, porque dice que lo debemos reconocer en todos nuestros caminos, y solo lo podemos hacer. Cuando vamos a hacer alguna cosa, debemos orar, Señor, ayúdanos en esto, para que el Señor nos guarde. Señor, guárdanos, Señor, provéenos, Señor, danos, Señor, sánanos. Y Él no se ofende con que le estemos pidiendo, porque es lo único que Él dice que es como el incienso delante de sus ojos. O sea que es agradable como el incienso, como ese perfume aromático delante de Dios, es la oración de los santos. O sea que su oración, Dios lo que más le gusta que una persona es que le pida, aunque muchos no estén de acuerdo, pero eso es lo que la Biblia nos enseña que debemos ver. ¿Por qué es tan importante orar? No solamente es porque vamos a recibir, no es porque si llamamos
Él nos abre, que si golpeamos o golpeamos Él nos va a abrir, o que si buscamos vamos a encontrar. No es solamente por eso, sino que es la manera en que Dios se va a glorificar. Porque a través de cuando uno ora, Dios va a mostrar su amor que nos tiene. Por ejemplo, si uno está en una necesidad y uno le pide a Dios, Señor, por favor, necesito que me ayudes en esto, y uno ve la respuesta, en Él es glorificado porque nos muestra cuánto nos ama. Por eso es que es un pecado no orar. Él nos puede mostrar y se puede dar a conocer su poder. Uno le dice, Señor, mire que necesito que hagas y está haciendo, como dicen a veces, un día bien oscuro, que no se ve la luz del sol. Ay, Señor, que se despeje el sol, y Dios, las nubes se despejan y aparece el solecito y lo calienta uno. Así que está haciendo como frío aquí en Bogotá. Pero ve uno que Dios sí está interesado en uno, que Dios sí oye la oración, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es que el Señor dijo que la única cosa que no podíamos dejar de hacer era de orar, porque Él va a mostrar su poder, su amor, su gloria. Por ejemplo, cuando Josué oró, esa oración de Josué me gusta mucho, porque pues uno no pensaría en esa manera, pero Josué sí, porque él está acostumbrado a ver la gloria de Dios, y cuando le pide que se detenga el sol, la luna, las estrellas, todo el sistema solar se detiene por amor a Josué y para que él pueda ganar esa batalla. Entonces me parece muy curioso que Dios sí se está interesado en que oremos, y para que veamos. Cuando la gente puede pensar y creer que Dios suple para sus necesidades, cuando las personas me resultan a mí diciendo, por favor, pastor, ore por mí, porque es que yo abrí una cuenta para que Dios me consigne, y uno ora y Dios le consigna, me parece, o para que el Señor le pague una cuenta de una cuenta del banco y todo eso, me parece que Dios se muestra cuánto nos ama en esas acciones que Dios hace por nosotros. Hay veces hasta en cosas muy sencillitas que no son una necesidad, pero la persona se deleita en Dios, y hay personas que, hoy, ay, si pudiéramos hoy comer pollito, y Dios le manda el pollo, y le concede esas peticiones que no son tan importantes, y el deseo a veces no porque lo necesite, sino porque desea eso, y Dios le hace llegar esas cosas a su casa porque Él nos ama. Por eso es que necesitamos orar siempre a Dios para que Él pueda mostrar su poder, su grandeza, su misericordia, su fidelidad, su generosidad, su paciencia, y muestre toda su gloria a favor nuestro. Solo se hace si oramos, porque es la forma que Él lo hace, y es, si nosotros oramos, Él se va a mostrar tal cual como Él es en suplir para nuestras necesidades. Si nos enfermamos, puede hacer un milagro y nos sana. Entonces, todas estas cosas los podemos tener en oración. Por eso es una necesidad de empezar a tomar en serio la oración. Hay gente que me ha criticado porque viene y me consulta alguna cosa, y le digo, pues oremos. Espera que yo le diga algo más, y yo le digo, no, oremos, porque yo sé que si oramos, Dios puede resolver el asunto, puede cambiar una situación, puede multiplicar los alimentos, puede hacer un milagro a favor nuestro si tan solamente oramos. La Biblia dice, si usted está enfermo, pida a los ancianos que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Si dice que tiene falta de sabiduría, pida en oración, porque Dios se la va a dar. Que está triste, haga oración, y todo lo lleva a que lo encausa a orar siempre. Necesita plata, no busque un trabajo, pídale a Dios, y si está desempleado, pues pide un empleo, y así sucesivamente, buscando soluciones, y usted las plantea delante de Dios, y Dios se glorifica si nosotros tomamos la decisión de empezar a orar y pedirle a todo a Dios. Dios no le molesta que usted le pida, Él se goza cuando usted
se puede confiar en Él, que Él va a darle lo que usted necesita. Luego debemos tomar en serio la doctrina de la oración. Debemos empezar a practicar. Ellos oraban 3 veces al día, dice. La Biblia dice que el creyente como mínimo debe orar una hora al día. Dice, ¿acaso no puedes velar conmigo al menos una horita? Entonces, al menos, dicho por Jesús, debemos una hora al Señor en oración. Pero todo el día, si vamos a hacer algo, Señor, ayúdame en esto, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me ayudes en hacer este trabajo, en hacer este asunto. O, Padre, te pido que me acompañes, mandes a tu Hijo, a tu ángel, para que me acompañe a hacer esta vuelta. Y así vamos a permitir que Dios intervenga en nuestra vida diariamente, pero si oramos y tomamos en serio la oración. Bueno, hoy es de media hora, que hicimos total de 20 minutos para respetar nuestro horario. Vamos a orar. No sé si quedó alguna pregunta en este momento. Entonces vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y te damos gracias porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Gracias por la paciencia de los hermanos, Señor, porque aunque hay veces no queremos que sucedan estas cosas, pero suceden, y te damos gracias porque tú tienes el dominio de todas las cosas, y así podemos descubrir otras necesidades que tenemos. Señor, muchas gracias porque tú estás dispuesto a suplir para nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, porque tú eres generoso, tú eres fiel y tú eres leal, en el nombre de Jesús. También te pido que tú seas sanando a los enfermos, oh Dios, en el nombre de Jesús, salvando a los perdidos y levantando obreros para tus mies, en el nombre de Jesús. Y cualquier otra necesidad que mis hermanas tuvieran, oh Dios, en el nombre de Jesús, sea supliendo para ello, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos a aprovechar bien este día. Oh Dios, este día más de vida que nos has dado, Señor, ayúdanos a aprovecharlo en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, quédate con cada uno de nosotros y ayúdanos en nuestros trabajos, en nuestros empleos, Señor, y bendícenos y manda a tus ángeles para que nos ayuden en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hay una pregunta. Hay una pregunta, entonces vamos a responder esta pregunta. Mañana continuamos con nuestro tema de poner en práctica la doctrina. Pero creo que no es del tema, pero bíblicamente, ¿qué significa en Efesios 6, 2 al 3? ¿Qué significa honrar a los padres?